Formativo inicial. Profesor, este periodo, ¿a qué etapa de la historia del Perú le sigue? Ya lo hemos visto, ¿sí o no? Al periodo lítico, arcaico inferior, arcaico superior. Le sigue el arcaico superior. Pero acá ya, pues obviamente, ya hay Estado, ya hay religión, ya hay cultura, ya hay manifestaciones culturales, artísticas, etcétera, etcétera. O sea, ya acá empieza la historia. Por eso, aproximadamente, ¿en qué años? Ahí te lo pongo, del año 2000 hasta el año 1000. Otros dicen hasta el 1300. Y así hay aproximaciones, pero lo cierto es que casi tiene 1000 años, ¿no? De existencia este formativo inicial. Obviamente todo esto es antes del nacimiento de Jesús, o sea, toda la maravilla que vamos a ir desarrollando, que vas a verlo a continuación. Pasemos a verlo. A ver, chicos, vamos a ver la periodización de la historia del Perú antes de ver el formativo andino. Primero vemos las épocas. Tenemos dos grandes épocas. La primera es la autónoma, donde éramos independientes, nadie nos invadía. Luego viene la colonia o de la invasión. La que hice republicana, supuestamente nos independizamos, ¿sí o no? Pero en la práctica seguimos dependiendo pues, de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a llamarla republicana. En el segundo periodo está la cronología, los años aproximados de esos periodos. Luego está los periodos. Por ejemplo, cuando éramos autónomos, nosotros ya hemos desarrollado el periodo lítico, el arcaico inferior superior, y ahora vamos a ver el formativo. ¿Qué formativo vamos a ver? Mira, sígueme a culturas. Formativo inicial. Hoy ya nos toca formativo inicial, es decir, del año 2000 antes del nacimiento de Cristo al año 1300 antes del nacimiento de Cristo. Es decir, 700 años de historia. Vamos a ver el día de hoy en esta clase. En fin, ya posteriormente vamos a desarrollar los siguientes periodos o las culturas que están también dentro de etapas. Lo cierto es que ustedes deben recordar esto. La historia en el Perú comienza cuando éramos autónomos, libres e independientes. Luego vinieron los españoles, colonial. Nos invadieron, nos sometieron y luego tuvimos una independencia, aunque no fue completamente. Los que se independizaron fueron los criollos de los españoles. Pero ahora, ¿quiénes van a ser los nuevos gobernantes? Los criollos, no los andinos. Nosotros somos mestizos, hijo. Entonces, hijo, hija, nosotros no somos los gobernantes, somos los gobernados. Entonces, todavía no estamos completamente libres. ¿Algún día llegaremos a la libertad total? Más o menos, nos vamos acercando porque la historia nos demuestra que cada día vamos mejorando. Bien, sin más preámbulos, pasamos a tu tema formativo inicial. Bien, profesor, ¿cuáles son las características? Previamente al formativo inicial, tú sabes que hemos desarrollado 3 periodos en tu bimestre pasado, ¿sí o no? ¿Cuál era el primero? El periodo lítico, ¿sí o no? O paleolítico. El segundo periodo, el arcaico inferior, ¿sí o no? Y luego el arcaico superior, listo. Después de ese tema que viene, el tema del día de hoy, formativo inicial. ¿Cuáles serían las características de este periodo, profesor formativo inicial? A nivel económico, político, social y cultural. A nivel económico, profesor, todavía están desarrollando la agricultura. Acá todavía no se desarrolla el comercio. Hay intercambio de algunos productos, sí. Principalmente es agrícola, pero también hacen ganadería, pero ganadería incipiente, una forma de pastoreo o crianza de algunos camélidos en los Andes peruanos. Entonces, principalmente, profesor, agricultura. Ya está. Política, profesor. ¿Cómo se organizaba su gobierno? Era teocrático. ¿Qué significa teocrático? Teo, Dios, cracia, gobierno. Es decir, gobernaban en nombre de un Dios. ¿Y quién era el gobernante? Un sacerdote, un chamán, alguien que decía pues hablar con los dioses. A nivel social, y hay clases sociales. ¿Qué quiere decir clases sociales? Que hay ricos y hay pobres. Hay gobernantes, hay gobernados. Hay explotadores, hay explotados. Profesor, usted ahí pone sacerdotes, artesanos y agricultores. ¿Quién crees pues que será el gobernante? El explotador, el que gozaba de privilegios. El sacerdote, ¿sí o no? ¿No te dije que ellos gobernaban en nombre de Dios? Ahí está. ¿Y quiénes era la población, profesor? Trabajadora, explotada, los artesanos y los agricultores. Profesor, a nivel cultural y religión también, porque la religión es parte de la cultura, la educación también es parte de la cultura, el arte también es parte de la cultura, ya todo eso es parte de la cultura. A nivel de la cultura, profesor, como es una sociedad teocrática, se sostenía en las creencias de Dios, tenían que crearse centros ceremoniales.
Profesor, su religión tenía algunas características felínicas. El jaguar, por ejemplo, es un dios que se antecede a Chavín, ¿sí o no? Ahí está, ya lo vamos conociendo. Muy bien, vayamos a ver algunos periodos. Veamos pues los principales vestigios de este periodo conocido como el formativo andino. A ver, primer hombre, ¿a quién tenemos? Al hombre de Garagay. Este hombre de Garagay, ¿dónde se ubica? En la región de Lima. Al segundo hombre que tenemos es el hombre de Sechín. ¿En qué región se ubica, profe? En Ancash. ¿Quién más tenemos, profesor? El vestigio de Cuspinique. ¿Esto en qué departamento se encuentra, profesor? En el departamento del norte, costa norte de la Libertad. Luego tenemos a Pagopampa. Esto está en la región o departamento de Cajamarca. Y finalmente tenemos a Cunturhuasi, y esto también se ubica en Cajamarca. Profesor, hay un perrito ahí que está caminando, pero no nos interesa el perrito, ¿sí o no? ¿Quién nos interesa, profesor? Ah, esos muros, profesor, mira, tiene formas humanas. ¿De qué, cuál de las cinco crees que es esa cultura? A ver, ¿quién me adivina, me acierta? Es de la cultura número B, o letra B, perdón, Sechín. ¿Y qué es eso, profesor? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, chicos, en ese muro podemos ver que hay cabezas, ¿sí o no? Algunos, pues, arqueólogos consideran que posiblemente se hacían mutilaciones, se les cortaba la cabeza y ahí los ponían como una especie de trofeo. Estos también podemos ver a otros como sacerdotes cogiendo una vara. Esos serían pues unos sacerdotes que se sienten victoriosos. Otros dicen quizás no sean sacerdotes, sino militares que han ganado la guerra, ¿no? Han dejado sin cabeza a sus enemigos y están pues en ese momento celebrando. Entonces, hay muchas cosas que se pueden interpretar de este muro y tú también puedes hacer tu propia interpretación. Y el muro no acaba ahí, el muro es muy grande y hay más imágenes en las cuales pues se sacan un conjunto de interpretaciones. En ese sentido, pues la cultura nos permite eso. Y esto, profesor, sabemos que es hace 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Miras lo que hacían nuestros antecesores en nuestra cultura, en nuestras tierras. Bastante interesante, ¿sí o no? Así es. Muy bien, chicos. Pues entonces les dejo con la curiosidad. Pueden seguir investigando, pues, de qué se trata esto si desean. ¿No? Acá lo dejamos. Pasemos un provechoso día.